Desde hace siglos, el ser humano ha mirado a las estrellas con asombro, soñando con desentrañar los misterios del cosmos. Lo que antes era solo fantasía, hoy es una realidad gracias a la tecnología de los cohetes espaciales. Estas impresionantes máquinas, producto de la genialidad humana, nos han permitido romper las ataduras de la gravedad y aventurarnos en la última frontera. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo funcionan realmente estas maravillas de la ingeniería? ¿Cómo logran desafiar la fuerza de la gravedad y propulsarnos hacia lo desconocido? Para entender el funcionamiento de un cohete, tenemos que recurrir a uno de los principios fundamentales de la física, la tercera ley del movimiento de Newton. Seguramente la recuerden de sus clases de física. Para cada acción, hay una reacción igual y opuesta. Parece simple, ¿verdad? Pero sus implicaciones son de gran alcance, especialmente cuando se trata de cohetes. Imaginen un globo inflado que de repente se suelta. El aire escapa por la boquilla y el globo sale disparado en la dirección opuesta. Eso, mis amigos, es la tercera ley de Newton en acción. La acción, el aire escapando del globo. La reacción, el globo moviéndose en la dirección opuesta. En un cohete, la acción es la expulsión a alta velocidad de gases de combustión a través de una tobera. Estos gases provienen de la quema de combustible, y al ser expulsados con tanta fuerza, generan una reacción igual y opuesta que impulsa al cohete hacia arriba. Así como hay diferentes tipos de automóviles para diferentes propósitos, también hay una variedad de cohetes diseñados para misiones específicas. No todos los cohetes son iguales, y a lo largo de la historia de la exploración espacial, hemos desarrollado una asombrosa variedad de estas máquinas, cada una con sus propias ventajas y desventajas. Primero, hablemos de los más comunes, los cohetes químicos. Estos gigantes utilizan reacciones químicas para generar el empuje necesario para escapar de la gravedad terrestre. Piensen en el poderoso Saturno V que llevó al hombre a la Luna, o en el Falcon 9 de SpaceX, famoso por sus aterrizajes verticales. Estos cohetes utilizan la energía liberada por la combustión de combustibles como hidrógeno líquido, oxígeno líquido o queroseno para producir gases calientes a alta presión que, como vimos antes, son expulsados por la tobera para generar empuje. Pero la historia no termina ahí. También existen los cohetes eléctricos, una tecnología fascinante con un gran potencial para el futuro de la exploración espacial. En lugar de depender de reacciones químicas, estos cohetes utilizan la electricidad para acelerar partículas cargadas a velocidades increíbles, generando un empuje constante, aunque menor que el de los cohetes químicos. Un ejemplo es el motor iónico de la sonda Dawn de la NASA, que viajó a Ceres y Vesta, dos de los objetos más grandes del cinturón de asteroides. Y si hablamos del futuro, no podemos dejar de mencionar los cohetes nucleares. Aunque todavía en fase experimental, esta tecnología promete revolucionar los viajes espaciales. Si alguna vez han visto un lanzamiento espacial, seguramente se habrán preguntado por qué los cohetes se separan en partes durante su ascenso. La respuesta es simple: eficiencia. Imaginen que tienen que llevar una mochila enorme llena de provisiones para un viaje largo. A medida que avanzan y consumen las provisiones, la mochila se vuelve más ligera, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los cohetes. Los cohetes modernos están diseñados en múltiples etapas, como si fueran varias mochilas apiladas una encima de la otra. Cada etapa tiene sus propios motores y tanques de combustible, y está diseñada para una fase específica del vuelo. La primera etapa es la más grande y poderosa, como la base de nuestra mochila espacial. Es la encargada de vencer la fuerza de la gravedad terrestre y proporcionar el impulso inicial. Una vez que agota su combustible, se separa del resto del cohete y cae de vuelta a la Tierra, aligerando la carga para las etapas superiores. La segunda etapa, ahora con menos peso que cargar, se enciende y continúa impulsando la nave hacia el espacio. Capítulo 5. El reingreso a la Tierra y la reutilización de cohetes. De vuelta a casa, pero con estilo. Llevar un cohete al espacio es un desafío enorme, pero traerlo de vuelta a la Tierra sano y salvo es igual de complicado. Imaginen una nave espacial entrando en la atmósfera terrestre a miles de kilómetros por hora. La fricción con el aire genera temperaturas extremas, capaces de fundir el metal más resistente. Es como si la nave se convirtiera en una estrella fugaz, pero en lugar de desintegrarse, tiene que aterrizar suavemente.
Durante décadas, la mayoría de los cohetes eran de un solo uso. Después de completar su misión, se quemaban en la atmósfera o se estrellaban en el océano. Pero en los últimos años, hemos sido testigos de una revolución en la industria espacial, la llegada de los cohetes reutilizables. Empresas como SpaceX, liderada por Elon Musk, han demostrado que es posible aterrizar un cohete de forma segura después de un viaje espacial y reutilizarlo en futuras misiones. El Falcon 9, por ejemplo, puede aterrizar verticalmente utilizando sus propios motores, como si fuera un ballet espacial. Capítulo 6. Cohetes del futuro. Viajes más rápidos y económicos. El futuro de la exploración espacial. La exploración espacial es un campo en constante evolución, y los cohetes del futuro prometen ser aún más impresionantes que los que tenemos hoy. La ciencia ficción se está convirtiendo rápidamente en realidad a medida que los científicos e ingenieros desarrollan nuevas tecnologías para propulsarnos más lejos y más rápido en el cosmos. Uno de los avances más emocionantes es el desarrollo de motores de fusión nuclear. Imaginen un cohete capaz de aprovechar la energía liberada por la fusión de átomos, el mismo proceso que alimenta al Sol. Esta tecnología tiene el potencial de reducir drásticamente el tiempo de viaje a Marte y otros destinos en nuestro sistema solar, e incluso más allá. Con motores de fusión, podríamos soñar con alcanzar otras estrellas en el lapso de una vida humana. También se están realizando grandes avances en el desarrollo de cohetes eléctricos más potentes y eficientes. Capítulo 7. La importancia de los cohetes en el futuro de la humanidad. Hacia las estrellas. Desde los albores de la humanidad, hemos sentido una fascinación innata por el cielo nocturno, preguntándonos qué maravillas se esconden entre las estrellas. Los cohetes, esas increíbles máquinas que desafían la gravedad, se han convertido en nuestros embajadores en el cosmos, permitiéndonos explorar lo desconocido, expandir nuestro conocimiento y soñar con un futuro más allá de la Tierra. Gracias a los cohetes, hemos enviado sondas a todos los rincones de nuestro sistema solar, estudiando planetas, lunas y asteroides con un detalle sin precedentes. Hemos caminado sobre la Luna, un logro que alguna vez se consideró imposible, y ahora nos preparamos para enviar astronautas a Marte, un paso crucial para convertirnos en una especie multiplanetaria. Pero la importancia de los cohetes va más allá de la exploración espacial. Los satélites que orbitan nuestro planeta, puestos en órbita por cohetes, son esenciales para nuestra vida diaria. Nos proporcionan comunicaciones globales, predicciones meteorológicas precisas, sistemas de navegación GPS y mucho más. Epílogo. Un futuro escrito en las estrellas. Al mirar hacia el cielo nocturno, recuerden que esas estrellas no son solo puntos de luz distantes, sino soles lejanos, algunos de los cuales probablemente alberguen planetas como el nuestro. Y algún día, gracias a nuestra sed insaciable de conocimiento y nuestra capacidad para crear herramientas increíbles como los cohetes, podríamos llegar a esos mundos distantes. Los cohetes son la clave que abre las puertas al cosmos, la herramienta que nos permitirá convertirnos en una civilización espacial, explorando nuevos mundos, descubriendo nuevos horizontes y expandiendo el alcance de nuestro conocimiento más allá de lo que jamás imaginamos. Así que la próxima vez que vean un lanzamiento espacial, tómense un momento para apreciar la maravilla de la ingeniería, la audacia de la exploración y el potencial ilimitado de la humanidad. El futuro está escrito en las estrellas, y los cohetes son los vehículos que nos llevarán allí.